Mejor es el que tarda en arearse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbio 16:32. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y esta linda mañana de martes 12 de agosto del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en una cruz para liberarnos de nuestros pecados pasados, y así poder abrir esa gran puerta, esa puerta que nos lleva directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos trae un gran mensaje, pero más que traer un mensaje, este es un acto de conciencia, un acto de apaciguar nuestro fuego interior, nuestra furia interior, esa furia que nos está quitando la paz, esa furia que está destruyendo muchas veces nuestro interior y hasta lo que nos rodea. Y por eso el título de este devocional, Papá hoy nos lo ha entregado como Cuando el fuego interior se convierte en paz, la victoria sobre la tempestad, sobre el temperamento y las inseguridades. Sí, hoy este tema es un tema que va a tocar las fibras de muchos. Créanme que ya tocó la mía. Es un tema que habla mucho sobre aquellas personas que nos guardamos las situaciones en nuestro corazón hasta que explotamos. Permitimos que las situaciones se vuelvan una higuera demasiado grande dentro de nosotros hasta que explotamos de una forma hasta agresiva y ofensiva. Y por eso hoy quiero comenzar con una pequeña historia. Esta historia es de Marcos. Marcos había crecido en un hogar donde las palabras de afirmación eran excusas y las críticas abundaban. Desde pequeño escuchó frases como: eres un problema, nunca vas a lograr nada, y otros siempre lo harán mejor que tú. Sin darse cuenta, esas heridas comenzaron a moldear su carácter. Aprendieron a defenderse con gritos antes que con argumentos, y a levantar muros antes de levantar puentes. En su trabajo, sus compañeros lo consideraban como una persona difícil. En la casa sus hijos le temían más que lo respetaban. Una tarde, después de un altercado en su empleo, que terminó con él golpeado contra una puerta, y salió furioso. Volvió a su hogar con el corazón agitado. Su esposa intentó hablarle, pero una vez más su temperamento lo cegó y sus palabras fueron como llagas. Ella, con lágrimas en los ojos, simplemente se apartó y guardó silencio. Marcos salió a caminar bajo una lluvia suave. Sentía un vacío profundo, un peso en el pecho y una sensación de estar perdiéndolo todo. Al pasar una pequeña iglesia, notó que las luces estaban encendidas y la puerta entreabierta. Entró
y se presentó y se sentó en la última banca en la, y- con la intención de escapar del ruido de su mente. El pastor que estaba ahí leía la historia de Jesús calmando la tempestad que, y cómo lo hacía. Si Jesús tiene el poder sobre el viento y las olas, ¿cómo no podrá calmar el mar de tu corazón? Esas palabras atravesaron a Marcos. Sintió que por primera vez alguien describía exactamente lo que él vivía. Una tormenta interna, un mar embravecido de ira e inseguridades. Allí, sin levantar la cabeza, comenzó a llorar y en medio de sus lágrimas decidió que ya no seguiría viviendo esclavo de sí mismo. Hermanos, esta es una situación que creo que muchos de nosotros la hemos vivido, y más aquellas personas que tenemos la tendencia de guardárnoslos todo, de callar en medio de las situaciones, en, en, en hacer silencio, sin hablar antes. Esta es una situación que nos lleva a tragarnos las cosas sin necesidad. Y esto ya lo acabo de entender. Yo soy una persona que soy temperamental. Y soy una persona, y lo acepto, soy una persona que me trago las cosas hasta que exploto. Y he vivido estas situaciones, hermanos, y las estoy viviendo. Y créanme que no es agradable. Y más, es mucho más desagradable cuando lo que llevamos encima es un manto pastoral, donde el manto pastoral no permite que nosotros tengamos estas actitudes. Y sinceramente le doy gracias al Señor por mostrarnos y por mostrarme este aspecto de la vida que nos está generando amargura, que nos está generando tantas inseguridades. Y esta es una puerta que nosotros le estamos abriendo al enemigo para destruir lo que somos. Hermano, el temperamento y las inseguridades no son simplemente rasgos de la personalidad. Son áreas del corazón que, si no se someten al señorío de Cristo, se convierten en un terreno fértil para el enemigo, para que él pueda robar nuestra paz y dañe nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de familia. La palabra de Dios no ignora este conflicto, sino que ofrece principios claros para vencer todas estas situaciones. Y por eso tengo que tocar estos puntos para que podamos entender qué es lo que debemos hacer cuando estamos viviendo este tipo de conflictos. El primero es reconocer que la batalla es interna antes que es externa. En Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque en él emana la vida. Muchas personas justifican su mal carácter diciendo: me provocó, no me aguanté, o así soy yo. Pero la Biblia enseña que nuestras relaciones nacen del corazón y que la ira no es algo
que otros nos ponen, sino es algo que nosotros permitimos que salga de nuestro corazón y de nuestra boca. Un ejemplo claro lo vemos en Caín, en Génesis 4, del 5 al 7, quien motivado por la ira y la envidia terminó cometiendo un acto irreversible. Dios le advirtió que el pecado estaba en su puerta, a la puerta, y que él debía dominarlo, pero decidió no hacerlo. La falta de dominio propio siempre termina generando en nuestra vida destrucción. El segundo punto es permitir que Cristo gobierne nuestras emociones y no de nuestras emociones a nuestros actos. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando los discípulos estaban en medio de esa tempestad, su miedo y su desesperación eran más grandes, que creyeron que iban a perecer. Así se siente alguien cuando es dominado por el temperamento y por las inseguridades, como si las horas lo sobrepasaran. Pero Jesús no solo calmó al mar físico, sino también quiere calmar nuestras tormentas internas. Esto no sucede intentando controlarnos con nuestra propia fuerza, sino rindiendo nuestras emociones ante Él cada día en oración. Y eso es un proceso continuo, hermanos. Créanme que es un proceso demasiado largo y demasiado continuo, pero es un proceso que vale la pena. No es un evento único, es un evento que puede continuar en nuestra vida hasta que verdaderamente nosotros nos rindamos a Él y entreguemos eso que nos está afectando tanto a nuestra vida y que nos amarga nuestra vida, se lo entreguemos al Señor y a Cristo. El tercer punto es reemplazando la mentira de la inseguridad con la verdad de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Mis queridos hermanos, la inseguridad siempre nos va a susurrar en los oídos y va a querer ensuciar nuestros corazones, susurrándonos, diciendo: no eres suficiente, vas a fallar, no vales. Pero Dios afirma todo lo contrario. Cuando creemos más en la voz de nuestras heridas que en la voz de Dios, caminamos en temor y en reacción defensiva. Y esa reacción defensiva muchas veces genera que levantemos muros, y más muros contra nuestra propia familia, nuestros propios seres queridos. Y esto es lo que nosotros debemos de evitar. Hay momentos en nuestra vida donde muchas veces esos muros de defensa lo único que hacen es dañar a los demás. Y créanme que lo estoy viviendo. Un ejemplo es Moisés, quien al ser llamado por Dios para liberar a Israel dijo: Señor, envía otro. Éxodo 4:3. Su inseguridad por ser tardo de hablar, así es que lo llevara a solicitar un reemplazo para ese propósito. Dios tuvo que recordarle que Él mismo sería su boca y su respaldo.
Y hoy Dios te está diciendo eso, que Él es tu boca y tu respaldo. Que si verdaderamente creemos en Él y lo llevamos por delante a Él, nada no va a generar inseguridad. Toda inseguridad se va a ir de nuestra mente, todo miedo, toda ira se va a ir de nuestro corazón. Y el cuarto punto es alimentar el fruto del dominio propio. En Gálatas 5 del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el dominio propio no se obtiene leyendo un libro de autoayuda, ni repitiendo frases motivacionales. El fruto del Espíritu, y como todo fruto, necesita ser cultivado. Y ahora nos preguntaremos, ¿cómo? Y la respuesta es a través de la oración constante, la meditación de la palabra y la comunicación con Dios. Un corazón lleno de la presencia de Dios reacciona distinto. Cuando antes hacía gritos, ahora hay silencio sabio. Donde antes había explosión, ahora hay calma. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. El quinto punto es responder con mansedumbre como señal de madurez espiritual. Proverbios 15:1. La blanda respuesta que grita la ira, mas la palabra áspera ya hace subir el furor. Hermanos, eso está en Proverbios 15:1. Respondiendo con mansedumbre no significa ser débil, sino mostrar que hemos podido entregar el control de nuestra vida a Cristo. Jesús, aun siendo insultado, no devolvió los insultos. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 2:23. Jesús es el mayor el mayor ejemplo de cómo demostrar dominio propio. Responder con gracia cuando nos provocan es lo que nosotros debemos de hacer. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, dirían muchos. Y hasta cierto punto de pronto podrían estar en lo cierto, pero están equivocados. Porque verdaderamente que cuando nosotros permitimos que en nuestro corazón esté Cristo Jesús, créanme que nuestra reacción sería totalmente distinta. Ya no tendríamos nosotros que dominar a nosotros mismos, sino que el mismo Cristo nos estaría dominando a nosotros y colocando sabiduría en nuestro corazón. Hermanos, el más sabio no es el que más sabe, es el que mejor maneja las situaciones. El más sabio no es el que más sabe, sino el que se permite creer. Y aquí la palabra fundamental es creer en Jesús, creer en su palabra, creer que Él tiene el poder de enmudecer nuestros mares interiores y de darle paz a nuestra vida y darle sentido a nuestra vida, cuando muchas veces nuestra mente y nuestro espíritu está diciendo, y nuestros miedos nos está diciendo que no. No podemos seguir justificando nuestras reacciones con frases como así soy o Dios me entiende. El temperamento descontrolado y airado
destruye las relaciones y nos roba los testimonios. Las inseguridades, por otra parte, nos atan y nos hacen vivir como esclavos del miedo al rechazo o al fracaso. Jesús no murió en la cruz para que vivamos con cadenas internas, sino para darnos libertad total. Y esa libertad comienza cuando reconocemos nuestra necesidad, nosotros rendirnos ante Él y dejarnos que su Espíritu moldee nuestro carácter. Dios no está buscando a personas perfectas. Y esto siempre lo hemos dicho. Una y otra vez lo hemos dicho. Dios no está buscando a personas perfectas, hermano, sino corazones dispuestos a ser transformados. El mundo necesita ver creyentes que, en lugar de responder con ira, respondan con mansedumbre. Que en lugar de actuar por inseguridad, vivan confiados en la intimidad de Dios. Esa intimidad que Él nos ha dado y nos ha permitido tener con Él. Hermanos, hoy es momento de soltar el control y decir: Señor, toma el timón de mi vida, calma mis olas, apaga mi fuego. Quiero que tu paz gobierne sobre mis emociones y no mis emociones sobre la paz que me has querido dar. Porque solo así podemos vivir como verdaderos hijos de Dios, firmes, seguros, llenos de su paz. La pregunta no es si Dios puede cambiarnos. Esa no es la pregunta, porque Dios sí nos puede cambiar. Sino es si estamos dispuestos a rendirnos para Él, para que Él lo haga. Si estamos dispuestos a permitir que Él nos transforme, que Él apague ese fuego de ira y de inseguridad de nuestros corazones, de permitir que Él haga cosas nuevas en nuestra vida cada día. Con esto quiero terminar esta enseñanza. Créame que es una enseñanza que me golpea, pero me afirma más en creer que Jesús sí lo puede hacer. Y si lo va a poder hacer en mí, créanme que lo va a poder hacer en ustedes. Con esto termino este devocional y vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, sinceramente hoy vengo ante ti reconociendo que muchas veces he sido prisionero en mi temperamento y en mis inseguridades. Hoy de verdad te pido perdón por las palabras que han salido de mi boca y que han herido a las personas que amo, por las reacciones que no glorifican tu nombre y por las veces que he creído más en la mentira del enemigo que en tu verdad. Señor Jesús, así como reprendiste al viento y al mar, hoy mi corazón y mi mente quiere vivir en ti. Y hoy mi corazón quiere decirte que ordenes a mi mar que calle y que enmudezca, a toda tormenta interna que enmudezca. Rompe toda cadena de ira que me está dando y a cada voz que me dice que no valgo. Revísteme de tu paz y enséñame a caminar en mansedumbre. Espíritu Santo, llena cada rincón de mi ser. Arranca de raíz la amargura, el orgullo y el miedo. Derrama sobre mí el fruto del dominio propio, para que mis palabras y mis acciones sean un verdadero reflejo a Cristo y que no sea el cimiento para dañar
lo que verdaderamente lo que tú quieres reflejar. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que mi temperamento ya no me va a gobernar, que mis inseguridades quedan esclavas en la cruz, quedan clavadas en la cruz. Desde hoy vivo confiado en tu amor, seguro de tus palabras y firme de tus propósitos. Hoy, Padre amado, de verdad quiero pedir perdón. Quiero pedirte perdón a ti y pedir perdón a todo aquel que haya ofendido, Señor. Hoy, Señor, me siento arrodillado delante de ti, Señor. Hoy vengo de rodillas, Señor, a que me liberes y a que nos liberes a cada uno de nosotros, Señor. Que nos liberes de nuestras iras, que nos liberes de eso que nos está generando ahogamiento, Señor, en nuestro corazón. No quiero sentirme más así, Padre amado. Necesito, Señor, de tu paz y de tu tranquilidad, Señor. Hoy quiero ser transformado por tu palabra, Señor. Hoy quiero ser transformado, Señor. Y que tus manos me toquen, Señor, y me moldeen. Moldeen mi corazón, Señor. No permita que mi corazón se vuelva un corazón de piedra. Y más con el propósito que tú has colocado en mí, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que todo aquel que esté en esta situación, Señor, deje y se dé la oportunidad de que tu palabra sea el gobierno en nuestros corazones, Padre Celestial. Danos la fuerza, Señor, para poder levantar y alzar nuestra mirada y verte a ti y decirte perdónanos, transfórmanos y haz que tu Espíritu Santo nos dé la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.